yo he sido mamá muy joven, me quedé embarazada a los 19 años. Cuando nació yo ya tenía 20 años. Me vi por un momento sola, ¿no? En ese momento de que te sientes como que la vida te está castigando, ¿no? De por qué a mí, por qué ahora me quedo sola. En el modo víctima. Todas las relaciones de pareja con las que yo me relacionaba era una relación tóxica, siempre repetía los mismos patrones y para mí fue como un punto de para, porque lo que tú estás teniendo en tu vida es algo que tienes que observarte a ti. Se calibra a partir de 20 hasta 1000. 1000 es como la iluminación, 600 es paz, amor incondicional 540. La parte, por ejemplo, más bajita es vergüenza. Cuando estás calibrando en vergüenza es 20. Un sistema de creencias que tú te has hecho, cómo tiene que ser la persona, ¿no? De enfrente. Entonces, cuando esa persona ya no es como tus expectativas, ya no le amas. Entonces, eso no es amor de verdad. ¿Hay alguna herramienta, hay algún truco, hay algo para que aprendamos a conocernos mejor? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiésalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra, bueno, y todo esto completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Un podcast especial porque tú sabes que a mí me gusta traerme a gente que a mí me inspire, gente que yo crea que tienen algún matiz, algo que, o alguna forma de pensar, o alguna forma de hacer negocios, alguna forma de trabajar, que a mí me puede ser de utilidad, porque la verdad que soy un poco listillo, Jennifer, y me traigo a gente delante básicamente para tener consultoría gratis, para tener gente de la que aprender, gente de la que enriquecerme, y aparte de todo este conocimiento, dárselo a la gente, a las personas que nos están escuchando. Así que bueno, ya adelanté tu nombre, ya adelanté a la personita que tenemos delante, a la personita con la que vamos a compartir hoy. Jennifer Bouzas. Jennifer, bueno, pues ella le preguntaba antes, ¿no? Que qué etiquetas le ponía para que tú puedas entender a qué se dedica. Y me decía que la conocen como libélula. Y me generó bastante curiosidad porque normalmente la gente me dice, "Buah, formador, mentor, no sé qué, no sé cuánto, pero libélula. ¿Qué significa para ti, Jennifer, ser libélula?" Bueno, muchas gracias antes de todo por compartir. Para mí, Libélula ha sido como transformación, un método también de transformarme a mí y poder ver todo a nivel interno dentro y poder compartirlo con el mundo. Y si te tuvieras que presentar, aparte de esa mujer en cambio, en transformación, quién dirías que eres Jennifer, que es Jennifer? Porque una de mis oyentes más fieles es mi abuela. Y la verdad que mi abuela, cuando todavía años después sigue sin entender qué es a lo que me dedico yo bien, bien. Entonces, si tuvieras que aterrizar a pies de cualquiera, de cualquier persona, quién eres y a qué te dedicas o cómo eres como persona, ¿qué le dirías a mi abuela? Básicamente me siento una persona, bueno, un ser humano que quiero recalcar siempre así mucho, que existe y que le gusta vivir. Porque muchas veces nos presentamos igual como etiquetas que nos ponemos, ¿no? De soy, puede ser formador o como tú has dicho, ¿no? O ciertas cosas, pero también me considero como una persona, ¿no? Un ser humano que va más allá de lo que somos, sino más bien, bueno, más allá de lo que hacemos, sino lo que somos directamente. Entonces, ahora mismo, pues puedo decir que me gusta vivir, existir y mandar este mensaje a todas esas personas. Y en este gustarte existir, gustarte vivir, justo me pillas hoy en unos días un poco revuelto porque en breve me voy para Madrid y aparte de movimientos emocionales precisamente en pareja, que tú también tienes por ahí esa parte de como de relaciones conscientes. Y a mí me encanta vivir también, me lo paso pipa, ¿no? Pero hay días en los que tengo una nube encima y me permito tener la nube encima, ¿no? Pero es un poco incómodo y esos días no me apetece tanto vivir. Entonces, tú dices que eres una apasionada de la vida y que quieres transmitir este mensaje, pero ¿cómo lo haces cuando tienes esa nube encima? Que supongo que a ti también te acompaña a veces.
Sobre todo indagar, ¿no? Que es el mensaje que transmito, es indagar en la herida de la infancia o esa herida que llevamos arrastrando durante mucho tiempo, tanto infancia kármicamente, permitirnos indagar en ella, sentirla y luego, bueno, más bien hacer ese cambio, ¿no? Hacer como trascender esas heridas que llevamos encima para poder crear sobre todo relaciones sanas, libres y conscientes, como dices, pero también con nosotros mismos, porque como somos un espejo, si estamos nosotros mismos bien y nosotros mismos tenemos esa relación sana, libre y consciente, eso se puede proyectar después fuera. ¿Cómo llegas hasta este punto, Jennifer? Me gustaría conocer un poco tu historia, no sé, qué estudias o qué te lleva a empezar un poco a indagar en este mundillo, al emprender. ¿Cuál es tu historia, Jennifer? Bueno, mi historia no tiene nada que ver bueno, también por el cambio, ¿no? Pero anteriormente era entrenadora personal y nutricionista. Antes de la pandemia llevaba, bueno, muchos grupos de acompañamiento, pero me daba cuenta que mucha gente también, a pesar de sus cambios que podían tener, a veces no eran sostenibles en el tiempo. Y básicamente era porque no estaban bien emocionalmente. Entonces, cuando una persona no está bien emocionalmente, por mucho que tú le des tablas, menús, ejercicio, sí que es verdad que puede tener ese cambio, pero no es sostenible, porque si tú no estás bien por dentro, nada fuera puede hacer que se cambie, ¿no? Entonces, primero hay que cambiar ese interior. Y me di cuenta que me venía la gente, aparte de que les diera menús, entrenamientos, como también una parte de su coach, ¿no? Emocional. Y yo en ese momento yo no tenía nada de todo este conocimiento, ¿no? Para mí era como nuevo y sí que es verdad que algunas cosas podría ayudar y compartir con mis alumnos, pero hasta el punto que me di cuenta que yo ayudaba a mucha gente, pero a mí misma no me estaba ayudando, me estaba olvidando de mí, me estaba dejando y llegó un punto que es cuando empecé a formarme tanto en relaciones conscientes, en coach, en terapeuta emocional, PNL. Entonces me formé en tanto como digo yo, esto es continuamente un aprendizaje, nunca vas a dejar de formarte porque siempre hay cosas de cambio y también a nivel interno, ¿no? Que siempre vamos sacando capas y capas de cebolla, como digo. Pero en este caso fue como parar, indagar en mí, saber realmente lo que me gustaba, lo que quería hacer y cuando empecé a ver esos cambios y esas heridas y esos patrones que estaba repitiendo en mi vida, tanto en relaciones como también en circunstancias, fue cuando cambié las creencias y lo que estaba repercutiendo a mi vida y cuando logré todo eso es lo que intentaba, bueno, intentaba y compartía con el mundo, ¿no? Y a partir de ahí se hizo como un negocio, porque no tenía nada que ver con un negocio, sino era solamente que quería compartir cómo me estaba sintiendo con mi cambio, pero cada vez más gente me iba preguntando, cada vez más gente quería que le hiciera pues un acompañamiento hasta que empecé ya a formarme para poder hacer acompañamientos con almas, como digo yo, y hacerle ese seguimiento y ver qué es lo que le estaba sucediendo, sobre todo indagando en esa herida que muchas veces llevamos arrastrando durante tiempo y no vemos esa herida en forma consciente porque trabajamos básicamente con el inconsciente constantemente. Hasta que tú no te das cuenta y reconoces lo que te pasa, no puedes hacer ese cambio. Entonces ahí fue mi despertar, por así decirlo. ¿Y cómo es o sea, tú cuando eres entrenador personal, trabajabas por cuenta ajena o era también como autónoma? ¿Cómo lo hacías ahí? Estaba trabajando, bueno, en gimnasios y luego aparte trabajaba online. Con el tema de la pandemia, cuando ya no se podía estar en gimnasios ni nada, cerraron todo, entonces tuve que hacer ese cambio, ¿no? Ese mundo de emprendimiento para poder seguir, sobre todo, hacer esos seguimientos a personas que yo llevaba en el gimnasio y no podía ir personalmente. Entonces me contactaban online y al final pues hice como un programa online y la gente me venía ahí. O sea que en el mundillo digital llevas más o menos desde la pandemia o así. ¿Y cuándo empiezas a transitar como esa parte más de entrenamiento, dejarla de lado para dedicarte full time a la parte más de desarrollo consciente? Hace 2 años. Antes, por ejemplo, bueno, la marca que llevaba con el tema del entrenamiento se llamaba Bouza Soul Fitness, que era cuerpo, mente y alma. Y sí que es verdad que no he dejado de lado el tema de entrenamiento, que yo, por ejemplo, entreno para mí, pero también suelo dar clases de yoga. Entonces, a nivel ya para hacer ese acompañamiento con las personas, sí que es verdad que en algunos programas que tengo incluyo el yoga
que eso sí que no lo he dejado de dar, pero también más englobado con el tema de energías, meditación, emociones, va como más parte ya emocional que entrenamiento. Entonces, ahora por hacer una composición de lugar, tú básicamente te dedicas a ayudar a las personas a que sean más conscientes, ¿no? De sí mismas a través de distintas herramientas. Pues, me imagino, por un lado la PNL, también el ejercicio corporal con el yoga. ¿Y qué más herramientas crees tú que tienes en tu cajita de herramientas para arreglar ese grifo que está goteando a veces? Lo que les comparto sobre todo es cómo llegar a hacer ese cambio o ese siguiente nivel trascendiendo los niveles de conciencia. Cuando vibramos en nivel de conciencia bajito, todo lo que proyectamos fuera puede ser de ese nivel de conciencia, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de las personas están calibrando de 200 hacia abajo. Entonces, cuando tú estás calibrando de 200 hacia abajo, estás calibrando en culpa, en vergüenza, en miedo, en deseo. Entonces, todo lo que proyectas fuera va englobado con eso que interiormente te estás sintiendo, ¿no? Ves a la gente con culpa, te relacionas con deseo, estás como con vergüenza, ¿sabes? Es todo un conjunto de cosas que incluso también, por ejemplo, hay muchas veces que incluso vienen enfermedades en el cuerpo o se manifiestan, ¿no? En el cuerpo físico, también cuando estás mucho vibrando en culpa. La culpa inconsciente es cuando de repente pues te puede salir o incluso te duele mucho la cabeza, te salen enfermedades y básicamente el cuerpo te está avisando, como diciendo, para y empieza a observarte, empieza a sentirte y deja de vibrar en ese estado, ¿no? Porque muchas veces igual la teoría se ve como fácil, ¿no? Que me pueden llegar a decir, pero si tú realmente quieres hacer ese cambio, el cambio estás dispuesto a hacerlo, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacerlos sobre todo por algo oculto que a nivel inconsciente lo tenemos y para nosotros es como algo que, a ver cómo decirlo, como que algo está a nivel oculto, pero tú igual estás disfrutando de eso, ¿no? A nivel inconsciente, que luego conscientemente quieres salir de ese estado, pero como inconscientemente tú estás en ese estado y te sientes maravillosamente estando ahí porque tú te permites estar ahí. Entonces, hasta que tú no decides salir de ahí, por eso muchas veces se llama lo de la noche oscura del alma, ¿no? Porque o una de dos, o te quedas ya en ese pozo o sales de ese pozo. Y muchas veces el cambio lo hacemos cuando ya la vida nos está dando golpes por todos los lados y no somos conscientes de hacerlo antes. Entonces, hasta que no estamos dispuestos, no damos ese siguiente nivel, ese paso para que nos dé la vida, como digo yo, ¿no? El siguiente nivel de poder seguir avanzando. Yo solo llamo regocijarse en el fango, ¿no? Cuando estamos ahí, que a lo mejor conscientemente decimos, "Buah, es que no sé por qué estoy tan apagado, tan no sé qué", pero después inconscientemente estamos como, bueno, pues me quedo aquí, no doy acción, no doy pasos. Y comentaste un par de conceptos que me llamaron la atención, ¿vale? Porque, por un lado, decías, trascender los niveles de conciencia, y es un concepto que yo ya había escuchado de otras personas y demás, pero me gustaría un poco saber con más detalle qué significa para ti el trascender los niveles de conciencia, porque parece como algo, por lo menos desde mi perspectiva, con mis prejuicios, parece como algo astral ahí, como algo, no sé cómo definirlo. Y creo que realmente es algo como más de sentido común de lo que podría parecer así por esas palabras, ¿no? ¿Qué es para ti trascender los niveles de conciencia? De conciencia. Bueno, como estaba comentando, la mayoría de las personas calibran como de 200 abajo, ¿no? A partir del 200 está el orgullo, luego tienes el coraje, ¿vale? Entonces, en este caso, tienes el coraje, la aceptación, tienes también parte del el amor incondicional. Entonces, cuando tú estás calibrando en esas bases, ¿no? Realmente cuando tú puedes hacer ese cambio, imagínate que tú ahora mismo estás en modo víctima por algo que te ha sucedido y en vez de ver ese aprendizaje de lo que te ha sucedido, te quedas en ese pozo, ¿no? De por qué a mí, por qué la vida me castiga. Entonces, el modo de trascender esos niveles de conciencia es como dejar de estar en modo víctima y recontextualizar al amor eso que nos está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces incluso ya a nivel ya global, mucha gente dice, sí, yo te amo, estoy enamorada, ¿no? El tema ya más bien en pareja, ¿no? Y realmente, si esa persona que dice que ama le ha defraudado, le ha hecho algo,
ese amor ya no está. Entonces no es amor incondicional, sino realmente tú puedes querer o desear a la persona o porque en tu cabeza tiene pues un sistema de creencias que tú te has hecho como tiene que ser la persona, ¿no? De enfrente. Entonces, cuando esa persona ya no es como tus expectativas que te has creado, ya no le amas. Entonces, eso no es amor de verdad. Pero cuando tú realmente ves lo que está bien, ves lo que está sucediendo fuera y no te lo tomas a lo personal y lo recontextualizas al amor, es como poder trascender ese pasito a ese nivel de conciencia, ¿no? En este caso, mucha gente dirá, sí, pero si me está haciendo daño, ¿cómo le puedo amar? No es que tú aceptes y te quedes en esa posición de, vale, me quedo aquí porque me están haciendo daño y tengo que seguir, no. Pero ver ese aprendizaje es lo que te quiere decir la vida. Y a partir de ahí, ver por qué tú estás atrayendo a esas personas, ver por qué estás viendo eso, porque realmente también si tú lo estás proyectando es porque a nivel interno hay algo en ti que tiene que, aparte de tener ese aprendizaje, ver que realmente tienes algo en común que por eso estás atrayendo ese tipo de personas o ese tipo de situaciones. Entonces, no es ver eso como si fuera súper bonito, pero recontextualizar al amor el hecho de que la persona está actuando como su nivel de conciencia le permite. Entonces, cuando tú ves que la persona de enfrente está actuando por su nivel de conciencia, es como verlo con amor, porque no sabe hacerlo de otra forma. Entonces, igual su nivel de conciencia está en deseo, o está en culpa, o está en ira. Entonces, si está en ira, va a tener comportamientos de ira. Entonces, no puede actuar de otra forma, ni tampoco en aceptación ni en amor, porque no sabe actuar de esa forma porque su nivel de conciencia no se lo permite. Entonces, el nivel de conciencia puede estar en apertura, la conciencia puede ir cambiando esos niveles, que es cuando uno reconoce lo que hace y lo que le pasa para hacer ese cambio. Pero si la conciencia no está en apertura, puede estar ahí toda su vida o toda esa reencarnación que tiene y no tiene otra forma de actuar, ¿no? No te escucho. Sí, es que tenía el micro desactivado. Que me parece brutal porque precisamente lo que estaba compartiendo son como emociones que yo creo que, no sé si todos hemos transitado, pero al menos yo sí que las he vivido. Y es que total, o sea, cuando llegas a ese punto de gestionarlo desde el amor, un poco que yo hay momentos en los que incluso siento, no sé cómo definirlo, pero siento, sí, aceptación. Digo, bueno, pues pobrecita persona esta que no ha conseguido, como decíamos antes, no trascender esos niveles de conciencia para, en lugar de estar en la culpa, en la queja, en no sé qué, estar en la aceptación. Y sí que es verdad que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, pero en relaciones de pareja o en las relaciones que sea, que siempre pasa en cualquier tipo de relación, hay, ahí es donde tenemos que nosotros escoger dónde está nuestro límite, es decir, hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar y qué cosas queremos tener en nuestra vida, porque a lo mejor esa persona vibrando en frecuencias más bajas, igual, pues bueno, lo aceptamos y ya está, y lo mantenemos en nuestra vida, pero igual si nos está mermando nuestra energía, también es verdad que es como un momento de decir, oye, pues igual tenemos que ir a otro capítulo. Me llamó la atención que lo nombraste dos veces, lo de estar por debajo de 200. ¿Por debajo de 200 qué? ¿Hercios o cómo va eso? ¿En qué unidad de medida está ese No. 200? ¿O eso qué? A ver, te comento, bueno, el mapa de conciencia, ¿vale? Sobre todo en los libros de David Hawking lo habla mucho y se calibra a partir de 20 hasta 1000. 1000 es como la iluminación, ¿no? El 600 es paz, amor incondicional 540, amor es 500 y como que va bajando, ¿no? La parte, por ejemplo, más bajita es vergüenza. Cuando estás calibrando en vergüenza es 20. Luego están 30, que es culpa. Luego tienes apatía, ¿vale? Va subiendo. Entonces, cuando tú a medida que vas subiendo, pero porque ese nivel de conciencia lo han calibrado y lo han estructurado de esa forma, la tabla. Esto tampoco no quiere decir que uno sea más que otro, porque hay gente que se confunde, ¿no? De yo estoy calibrando en amor y tú estás calibrando en culpa. No hay que hacer esa diferencia, porque cuando tú ya estás haciendo la diferencia, ya estás bajando porque te estás haciendo superior. Entonces, al ser superior, ya baja tu nivel de conciencia. Y a nivel inconsciente no nos damos cuenta. Pero hay personas que cuando tú le calibras y sale justamente en ese momento de estado que estaba calibrando en paz, es como que se piensan que en paz van a estar siempre, en prevalente. Hay gente que puede permanecer ahí, ¿no? Pero hay otra gente que ya cuando tú ves la diferencia con otra persona que no está calibrando, tu nivel de conciencia baja.
Entonces, es como no verlo como un ser superior, pero es directamente verlo como es uno, ¿no? Porque si también tú estás en esa frecuencia o te has cruzado, por así decirlo, con esa persona, es porque a nivel interno algo te está haciendo que tú te cruces con esa persona. Entonces, no es que esa persona sea más que tú o menos que tú, sino simplemente estés compartiendo energía, porque no es que tú, por ejemplo, imagínate, ahora yo en el día puede que esté calibrando X y de repente a mitad de la tarde tengo una rabia porque de repente algo me ha salido mal y ya no estoy en paz, estoy de repente en ira, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en los niveles más altos, en el momento que tú ya vuelves a en ira porque de repente por una circunstancia, ahí es cuando a nivel consciente, como que antes despiertas, ¿no? Como que antes te das cuenta de lo que estás pasando, reconoces tu sombra y lo recontextualizas al amor, ¿no? De, vale, te permites estar en rabia, pero recontextualizas esos hechos al amor. Y ahí es cuando vuelves a subir al nivel de conciencia. Pero hay momentos que hay personas que no saben eso, porque aparte de que su conciencia no ha estado en apertura o porque no se la han explicado o porque tampoco lo han sabido gestionar o sentir más bien, entonces como tú no te permites estar en rabia en ese momento, pues luego no lo puedes recontextualizar al amor, ¿no? No es que estemos siempre así como un monje en una montaña, ¿no? Hay gente que dice, no, siempre, cuanto más nivel de conciencia, siempre estás tranquilo. No, es lo contrario, cuando más nivel de conciencia, antes reconoce tu sombra, porque tu sombra siempre está ahí, lo único que tienes que reconocerla y sobre todo abrazarla, ¿no? Me parece alucinante, justo. Es que me veo tan identificado en estas explicaciones porque yo normalmente suelo tratar de estar en niveles de conciencia elevados, ¿no? Viviendo desde el amor y con eso, con esto que estabas explicando. Y justo ayer quedé con una amiga y le dije, mira, necesito un hombro en el que llorar. Salte conmigo 20 minutos porque necesito un poco de transitar también ese valle. Y total, o sea, al final, a ella le decía, joder, tío, es que siento que cada día soy un poco más consciente de qué emociones están transitando por mi cuerpo, de cómo me siento, de qué pasa en mí. Y es una putada porque te vas dando cuenta de cuando estás mal, te das cuenta de que estás mal. Y es como también el permitirte estar mal es más complicado porque dices, joder, que estoy mal, estoy siendo consciente de que estoy mal y quiero estar bien, pero ahí después supongo que cada uno tendrá sus propias herramientas. Luego hablaremos un poquito sobre eso para salir de ese bucle. Jennifer, me gustaría preguntarte un poco también por ti como persona, porque siempre he entendido que los negocios, al principio sobre todo, están muy ligados a quiénes son las personas que los dirigen, que los lideran. Y en tu caso, si no me equivoco, tienes varios proyectos entre manos. Tienes también, bueno, por ahí tu libro Libélula que hablábamos antes. Y supongo que habrá mucha parte de ti en eso que vayas creando. Entonces, en eso que has ido creando. Entonces, como persona, Jennifer, ¿cómo te definirías? Antes decías que eres una persona que te gustaba un poco esos cambios, vivir de tu conciencia, pero ¿qué te ha ido acompañando a lo largo de tu vida? Porque en Instagram, por ejemplo, el otro día me enteré que tenías un hijo que me parece alucinante porque parece súper joven también. O sea, eh, ¿cómo ha sido tu tránsito como persona a la par que con tu negocio? Básicamente, bueno, yo he sido mamá muy joven, me quedé embarazada a los 19 años, o sea que demasiado joven. Ahora veo a los niños de 19 y es que digo, qué raro se ve, ¿no? Tener ahí un embarazo. Pero sí, me quedé súper joven y para mí fue como, pues, un inesperado, ¿no? Porque realmente yo no me enteré que estaba embarazada hasta los 3 meses de embarazo, cuando ya no podía abortar ni nada. Y bueno, yo no tenía una relación en ese momento que iba a ser sostenible en el tiempo, pero decidí tener al niño. Entonces, en ese punto yo tenía, bueno, cuando nació yo ya tenía 20 años y me vi por un momento sola, ¿no? En ese momento de que te sientes como que la vida te está castigando, ¿no? De por qué a mí, por qué ahora me quedo sola, ¿sabes? En el modo víctima estaba de que me estaban sucediendo las cosas. Y realmente era lo que iba proyectando a medida que iba pasando los años, ¿no? Seguía proyectando como victimismo y como no sabía nada de lo que sé ahora, pues repetía creencias, patrones y eso era un bucle. Entonces yo en ese momento, como me veía sola, al principio, bueno, yo tenía trabajos convencionales.
yo creo que trabajaba todas las horas del reloj, porque era como, no podía mantener en ese momento a mi hijo, pero tenía que trabajar. Entonces, en el punto ese que mi madre me ayudaba y yo tenía que estar trabajando muchas horas. Llegó un punto de mi vida que me ofrecieron un trabajo que en ese momento me gustaba y me dijeron que, bueno, que iba a trabajar como indefinida, ¿no? En ese punto de que te sientes tú que lo indefinido es para siempre, pero que no es así. Bueno, te sientes así y me dijeron que lo único que tenían que trabajar de tarde. Y para mí fue como un palo, ¿no? En ese momento, porque yo dije, ¿cómo voy a trabajar de tarde? No puedo mantener a mi hijo, no puedo trabajar, ¿con quién dejo a mi hijo? Bueno, fue como bucle. En ese momento me acuerdo que yo tuve que contratar un montón de gente, una chica por la mañana, otra chica por la tarde, porque es que yo no sabía ni cómo gestionarme las horas. Y hasta que llegó un punto que, bueno, mi niño ya tenía 3 años y me puse como que la vida me estaba dando como despertares, ¿no? De, no puedo seguir así. Si sigo así, no, ni estoy con el niño, estoy trabajando solamente para pagar deudas y tampoco para hacer nada. Entonces llegó un día una amiga que conocí hace mucho tiempo, me acuerdo que me dijo que estaban haciendo como rodajes. Bueno, yo estuve en series de televisión y luego también estuve en anuncios de tele y para mí eso como que me gustaba, ¿no? Porque podía compaginarlo, los horarios que me ofrecían y estaba trabajando muy guay. Luego, a medida que iban pasando los años, me acuerdo que me ofrecieron emprender, ¿no? Estos negocios multinivel y para mí fue nuevo, yo no tenía ni idea, pero bueno, dije, voy a apostar, ya que no quiero estar siempre trabajando horas, pero quiero compaginar el tema de lo que hacía la televisión con multinivel. Y básicamente lo estaba llevando, me gustaba, pero me daba cuenta que a mí siempre me gustaba entrenar. Entonces era como, quiero entrenar, pero a veces no puedo porque tengo que hacer otras cosas. Y ahí es cuando me propuse formarme para entrenadora y empezar como entrenadora pues en gimnasios y compaginando lo que estaba haciendo, pero entrenando y a la vez pues algo que me gustaba. Y así empezó todo. Un resumen. Ahí era donde yo quería llegar. Ahí es donde llegamos en Historia de Emprendedores, ¿no? Porque, o sea, 1000 etapas, 1000 fases en tu vida que no tenía ni idea. O sea, no sabía que habías estado también rodando anuncios y demás. ¿Qué anuncio fue el más llamativo, el más curioso que tuviste que grabar? Bueno, ha sido como un poco de todo, ¿no? He estado de perfumes, he estado también de bancos, he estado, no sé, un poco de todo, de ropa. ¿Y el más raro que recuerdes tú? Pues la verdad que todo ha sido guay. Luego ya me gustó más como el tema de las series que hacía, bueno, he estado en Netflix, en Amazon, en Movistar, y salgo ahí en varias, y ¿Como en actriz alguna o como, película. o como actriz principal? Como O sea, secundaria, bueno, como secundaria y luego en algunos empecé al principio de cuando, ¿cómo se llama ahora mismo? Me queda en blanco. Cuando te graban y no se te ve nada ni hablas. sí, no sé cómo. Me he quedado en blanco. Bueno, ya algún oyente nos lo dejará en los comentarios. Como Atrezzo, estabas como Atrezzo por ahí detrás, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama sí, de ese eso rol? que estás grabando horas y horas Y y desde que luego está no de te pierna. ves. Sí. Y me acuerdo una vez, bueno, eso sí que no de anuncio, pero en serie sí que me tocó una serie que para grabar era muchísimas horas y me acuerdo que llovía un montón de figurante era, Ah, que figurante. no me salía. Eran muchísimas horas y me acuerdo que los actores en ese momento pues tenían bueno, sus cubiertas y todo para que no se mojaran, pero los figurantes, como no éramos nada, ¿no? En ese momento, pues teníamos que mojarnos. Y cuando era acción, era representar lo que teníamos que representar, mojarnos y luego ir al lugar de enfrente, secarnos, volver a salir, volver a hacer acción y así pero horas y horas que yo decía, esta es la peor serie que he grabado en mi vida. Y cuando me vi en la tele, solo salía mi brazo por detrás de espaldas, que yo decía, para eso he estado mojándome. Y ahí es bueno, luego ya empecé a salir más, hablando, a hacer así un pequeño papel, estando con los actores, pero cuando eras figurante hay momentos que te lo pasas bien, pero otros son súper, súper trabajosos, ¿eh? ¿Y no te planteaste nunca dedicarte 100% a la actuación? Pues, a ver, sí que es verdad que siempre me ha gustado. Bueno, y también compartiendo aquí en Instagram, ¿no? A veces hago como
mis papeles aquí dobles, pero sí que es verdad que cuando, bueno, hay veces que me suelen llamar todavía de cosas, ¿no? Pero si no son papeles grandes que de verdad me interesen o me merezca la pena trasladarme, porque ahora mismo también vivo en Sevilla, no estoy en Madrid como antes, pues a veces no me merece la pena subir, a veces sí, depende. Bueno, llegamos a la parte en la que a mí me gusta que la gente se muestre vulnerable, ¿vale? Ya nos has contado un poco de tu historia y yo ahora siempre le traslado a mis invitados una pregunta que creo que es de una pregunta de la que se puede extraer un montón de aprendizaje. Entonces, te la traslado a ti también, Jennifer. La pregunta es clara. En este camino que tú has ido llevando como emprendedora, ¿recuerdas alguna cagada que significara un punto de inflexión o algún aprendizaje potente que hayas tenido precisamente por eso, por alguna cagada alguna decisión mala que hayas tomado? Bueno, yo creo que decisiones malas no las tomamos porque no somos los que hay, bueno, desde hace tiempo este aprendizaje para mí fue como un boom en la cabeza, ¿no? De no somos los pensamientos, no somos lo que hacemos, los hacedores, ¿no? De nuestra vida, ni tampoco somos lo que, en este caso, ni los pensamientos ni los hacedores, somos la conciencia esa que observa, ¿no? Todo lo que va sucediendo. Entonces yo pienso que no es nada malo que hayamos ido por ese camino, sino es la vida que nos teníamos que ir por ese camino para tener ese aprendizaje. Entonces yo siempre digo que hemos venido a trascender a esos niveles de conciencia que nunca hemos trascendido, que nos hemos quedado ahí kármicamente o X, ya eso ya puede ser para otro podcast, pero realmente mi punto de cambio de decir, estás ahí, por así decirlo, en la noche más oscura del alma, fue cuando el punto, ¿no? Que decía de que tuve que parar en mi vida para ver realmente esas heridas que tenía yo, porque yo tenía heridas de abandono, heridas de rechazo. Entonces, todas las relaciones de pareja con las que yo me relacionaba eran pues parejas que para mí en ese punto era una relación tóxica, siempre repetía los mismos patrones con las relaciones y para mí fue como un punto de reflexión de decir, para, porque lo que tú estás teniendo en tu vida es algo que tienes que observarte a ti y tener ese aprendizaje, no ayudar a los demás, sino ayudarte a ti. Entonces, siempre digo y siempre diré y agradeceré también todo eso que me ha pasado porque las parejas que haya tenido en ese momento para mí han sido como lo peor, han sido una relación muy mala, pero sí que es verdad que han sido relaciones donde me han hecho ver realmente todo lo que yo llevaba encima y no lo veía. Entonces, la vida me ha tenido que poner ese tipo de relación para yo darme cuenta qué era lo que yo tenía que trabajar y qué era lo que estaba yo viniendo a hacer, ¿no? Entonces, nunca diré que es algo malo, sino agradezco todas esas personas que han cruzado mi camino para hacerme ver todo lo que antes no veía. Brutal, brutal. Yo tuve una pareja en un momento de mi vida en el que también mis amigas me decían, joder, Javi, si esta relación fuera al revés y ella te denuncia, pasas la noche en el calabozo. Y ahora sí, yo estaba en esa relación y estaba en esa relación. Y hoy que agradezco tener esa relación, mis amigas me dicen, joder, Javi, es que no entiendo cómo puede ser, o sea, cómo puedes verlo así. Y es que total, o sea, al final depende del punto en el que observes las situaciones que van ocurriendo en tu vida. Puedes entenderlas como malas o buenas, que yo creo que nunca, o sea, yo no me arrepiento de nada y creo que de ahí se sacan un montón de aprendizaje, ¿no? Si lo haces desde un punto un poco diferente. Jennifer, me gustaría que entráramos en una sección ahora que se llama Si estuvieras empezando, ¿vale? Ahora no vas a poder playarte tanto, ahora solo tienes un minutito por pregunta y quiero que te pongas con todos los aprendizajes, con todo el nivel de conciencia que tienes ahora, en el lugar de si estuvieras arrancando de nuevo con tu negocio. Quiero que, bueno, yo te voy a ir trasladando estas preguntas y la respuesta no sea un monosílabo, que la justifiques un poquito, pero sin enrollarte demasiado, yendo más al grano. Entonces, bueno, ponte en el lugar de si estuvieras empezando de nuevo, con todos los aprendizajes que tienes. Y la primera pregunta es, Jennifer Bouza, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué le darías prioridad? A poner acción, escuchándome. Justifica un poquito. Vale, la justificación que pondría sería
confiar bueno, con esa certeza de lo que realmente te gusta, compartirlo y la vida te pone el siguiente nivel, ¿no? Por así decirlo, para que vayas avanzando. Segunda Muchas pregunta. veces Dime, perdón. sí, muchas veces como que nos paramos por querer tener todo perfecto y controlado y realmente no nos damos el permiso de confiar en la vida, de realmente si es algo bueno, que estás con esa certeza, ¿no? De que realmente confías plenamente, es porque es el camino. Luego ya si te equivocas, hay tiempo para rectificar, pero por lo menos ya has avanzado. No te has quedado como en el intento de no lo voy a hacer por miedo a fracasar. Brutal, brutal. Después vas a tener otra pregunta con respecto a ese tema, que aparte va muy en la línea de mi filosofía de hacer cosas y aprender rápido de los errores. Segunda pregunta, Jennifer. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes? Escuchar. Porque ese es el problema que muchas veces todos, incluida yo, me incluyo, que no hemos tenido de escuchar a la persona realmente que tienes enfrente, cuáles son esas necesidades o esas cosas que quiere, ¿no? Hacer o hacer ese cambio. Y ahora Intentamos siempre como darle mucho contenido, ¿no? O muchas cosas que podemos ofrecerle sin escuchar antes al cliente para saber si realmente es por ahí o no es por ahí. tercera pregunta, Jennifer. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort o ampliar la zona de confort, que me gusta más llamarlo así? Repetirme primero la frase, todo miedo es ilusión, no mires atrás. Todo miedo es ilusión, no mires atrás. Cuarta pregunta, Jennifer. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos? De todos los fallos que haya tenido anteriormente, recontextualizarlos y cambiarlos. Y última pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Jennifer, ¿qué harías para ganar más dinero? Ser. Justifica eso un poquito, a ver, ser. Porque eso es como algo muy Muchas abstracto. veces, muchas veces, bueno, queremos como enfocarnos en ganar más dinero, pero no en ver ese cambio de las personas. Cuando tú realmente haces ese cambio a todas las personas, eso ya las personas hacen como el boca a boca, ¿no? De poder recomendarte y ahí todo llega solo, ¿no? Porque el dinero es energía. Si tú directamente te centras en ser y estar, todo viene solo. No es sentarte en el sofá ni que venga todo así, ¿no? Como pensamos que va a venir. Pero realmente si tú lo haces desde el amor, no hay error. Pero si te enfocas solamente en lo que vas a ganar a corto plazo, no va a ser sostenible. Todo un invitado del podcast que publiqué esta semana decía algo así como que él es experto en comunicación y decía, deja de centrarte en las herramientas, en los tips, en los trucos y céntrate más en quién eres tú y desde dónde estás comunicando para que a partir de ahí ya luego empiezas a incorporar herramientas y sí, es verdad que hay distintos trucos que se pueden utilizar, pero lo más importante es de dónde parte todo eso, porque de ahí es donde se generan los grandes resultados. Jennifer, ahora ya sí te puedes explayar un poquito más y me gustaría. Superaste el reto, ¿eh? Te pongo la medallita, muy bien, completado. Me gustaría preguntarte porque hemos hablado un montón sobre conciencia en este podcast, sobre el trascender los niveles de conciencia, el conocernos mejor, el saber vivir de una manera más plena y las relaciones, asentarlas mejor. Me gustaría preguntarte, precisamente por lo que decía antes, ¿no? ¿Hay alguna herramienta, hay algún truco, hay algo, alguna fórmula para que aprendamos a conocernos mejor? ¿Hay alguna fórmula mágica? Porque yo suelo pararme a escucharme cuando estoy mal, pero no sé si esa es la forma más eficiente o hay a lo mejor llevar un diario o ¿qué herramienta me recomiendas para conocerme mejor? El sentirte. Porque muchas veces queremos como escucharnos, pensar, dejar de pensar. Y realmente lo que tenemos que sentir esa parte del cuerpo que nos está dando como por así decirlo respuestas. Pero nosotros nos enfocamos en el sonido, en lo que escuchamos, en lo que pensamos. Entonces,
realmente te tienes que centrar en lo que sientes, ¿no? Porque no es tampoco gestionar emociones, sino es sentir emociones. Porque tú no puedes decir, estoy, yo qué sé, imagínate triste por algo que no sabes y querer estar feliz, ¿no? ¿Quién quiere estar feliz? El ego, la mente, porque supuestamente estar triste es malo, ¿no? Entonces es como siéntete constantemente. Si nos ponemos a parar y observarnos, es como incluso cuando estamos que no comunicamos o de repente estamos en rabia o de repente lo que sea, hay alguna parte de nuestro cuerpo que siempre tiene como esa, una molestia, algún dolor o incluso cualquier cosa. Es quedarnos ahí, permanecer ahí, pase lo que pase. ¿Puedo reconocer esta sensación? Sí. ¿Puedo permanecer en esta situación, pase lo que pase, confiando que la vida siempre te va a poner en donde seas más útil? Entonces, si la vida te está haciendo que tengas eso, es para que te quedes ahí, de todo lo que no hemos ido trascendiendo, ¿no? De todo lo que no hemos ido avanzando, porque muchas veces igual estamos en rabia, en tristeza, incluso en situaciones que mal, y lo primero que nos vamos es afuera, ¿no? A comer, a escuchar música, a llamar a alguien. Es más, me acuerdo hace tiempo que de repente estaba en un punto de mi vida también así como muy mal, donde también la vida me estaba dando como advertencias, ¿no? Me estaban saliendo incluso, me estaba poniendo mala, me estaba como que todo era de... Y de repente ahí entraba otra vez el ego porque te dejas a veces llevar por él. Era como, no puede ser, otra vez me estoy dejando y estoy como en modo víctima, estoy mal y va como en bucle, ¿no? Como hemos dicho antes. Y lo primero que hice era como, quiero comer, mira que yo no soy de comer dulce, sí que es verdad que desde que estoy aquí en Utrera, en Sevilla, no sé por qué, pero los domingos a veces me apetece, pues yo que sé, alguna tarta, algún tal. Pues en ese punto estaba mal, no era fin de semana y dije, quiero comerme una napolitana, quiero comerme algo de chocolate. Y realmente me puse a observar y digo, ¿esto que quiero me lleva a la persona que quiero ser el día de mañana? ¿O es que lo estoy haciendo para tapar una emoción? Y no me estoy permitiendo sentir esa emoción. Y no me estaba permitiendo sentir esa sensación, sino iba todo el rato como fuera, quería hacer cosas pensando que el hacer era lo que te va a dejar de estar en esa sensación. Y sí, te puede dejar esa sensación que no esté, pero cuando pase otro día o otra situación, puede llegar esa emoción de nuevo, esa sensación en tu cuerpo y puede ser incluso peor. Entonces es como, quédate observando, no tienes que hacer nada, siempre el tener que hacer es como el ego es el que quiere hacer, ¿no? La mente. Entonces deja de hacer, sino escúchate, obsérvate y luego ya viene solo. O sea, todo lo contrario a lo que yo te decía, ¿no? Un truco, un tip, una herramienta para transitar los momentos de bajón. No hay truco. Vívelo. Brutal, tío, brutal. O sea, de hecho, por las experiencias que he vivido últimamente y demás, y por estos cambios que tengo últimamente un batiburrillo emocional interesante, casi se me salta hasta una lágrima con las anécdotas que iba contando porque me veía muy reflejado. Jennifer, estamos llegando al final. Yo normalmente también, algo que suelo hacer con todos los invitados es intentar naturalizar un tema que en la sociedad en general es tabú, es el dinero. Y yo quiero que la gente hable de dinero, que se vea como algo normal, porque creo que mientras más se normalice, más capacidad tendrá la gente para aprender y a gestionarlo, para que seamos más libres en cuanto a ese ámbito, ¿no? Por eso a mis invitados lo que hago es preguntarles por el dinero. Les pregunto cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Jennifer, ¿cuánto facturas con tu trabajo? Pues también viene, depende, ¿no? Porque si saco, por ejemplo, las formaciones, hay momentos que no son formaciones, son sesiones individuales, ¿vale? Pero puede estar rondando entre 2.000, 3.000 al mes, depende de cada facturación, cada grupo que saque, porque sí que es verdad que lo que no me quiero centrar es mucho grupo, sino son grupos reducidos para poder hacer ese cambio de verdad y no tener que coger tanta gente y luego al final no puedo hacer nada porque estoy sola, ¿no? Entonces, muchas veces es como, hasta que no tenga un grupo conmigo, tengo que hacerlo todo yo sola, entonces es como, no puedes ir a veces a mucho más. ¿Y qué margen de beneficio aproximado sueles tener? Porque si estás sola, me imagino que tendrás márgenes relativamente elevados, ¿no? ¿O cómo manejas esa parte?
Claro, en esa parte, al tenerlo yo sola, va todo para mí. Bueno, para cosas que tienes que invertir y hacer tipo de negocio, pero realmente cuando, bueno, también hay gente que si tengo que pagar a alguien para montar un vídeo o para hacer, Ujú. por ejemplo, el tema del libro, también eso ha sido ayudado a la hora de poder hacer bueno, el corregir el libro, la enmarcación, la portada, todo eso también lleva un trabajo, ¿no? Entonces eso también hay otra parte externa que lo hace. Y cuando son cosas así, sí que es verdad que son como poquitas cosas, pero realmente luego es para mí. Y no sabes más o menos el margen que se te suele quedar. Depende del mes, por eso digo. Vale, vale, vale. No hemos hablado de tu libro, no hemos hablado de tus programas. Me gustaría un poco también que nos contaras en qué consiste, por un lado, tu libro. Tienes por ahí la libélula, y en qué consiste ese libro, qué valor aporta a los lectores. Y por otro lado, que nos cuentes también, porque próximamente vas a sacar un programa. Entonces, cuéntanos de qué va tu trabajo, de qué va ese libro que está cambiando vidas. Mi libro se llama Libélula, el comienzo de un nuevo amanecer. Es mi biografía y bueno, lo pueden encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en Snap. Y la verdad que este libro, bueno, tiene un giro también, ¿no? Porque al principio iba a ser otra cosa, otro sistema de libro, pero al final acabó siendo mi biografía. Y lo que quiero es recalcar, sobre todo con este libro, es hacer ver a las personas que la vida no te está castigando, que no, la vida no hay error, sino directamente es lo que es y hay que disfrutarla y sobre todo amarla. Y bueno, luego también estoy escribiendo mi segundo libro, que bueno, saldrá dentro de poquito, todavía no tengo fecha, así que ahí lo dejo. Ese no tiene título todavía, así que ¿Y de ese no qué? será mi biografía, sino solamente es como pautas y técnicas que he utilizado para poder hacer esos cambios que he ido haciendo. Entonces se ha plasmado como en otro libro. Y el programa que tengo ahora, bueno, que es este nuevo, es un programa que dura 12 semanas, donde acompaño a esas personitas, sobre todo tienen 3 sesiones más 12 semanas aparte, para indagar en esa herida de la infancia, trabajarla, poder acompañar para hacer esa transición de los niveles de conciencia y sobre todo también técnicas de pranayama para poder hacer esas respiraciones, para poder conectar, reconectar con ellos mismos. El programa se llama Reconecta, también por eso mismo, y es como reconectar en ti y hacer luego esas proyecciones de todo lo que se quiera en la vida después, ¿no? Cuando tú bien estás dentro, todo lo demás se proyecta fuera. Brutal, brutal, Jennifer. Cambiamos los roles. Te paso el micro para que seas tú ahora quien me pregunte algo a mí. Algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo que creas que humildemente te pueda aportar a ti o que le pueda aportar a la gente que nos esté escuchando. Vale, me gustaría que compartieras un mensaje que te haya hecho a ti un despertar y un cambio en tu vida. Pues hay una frase que es como el lema de mi marca, de mi negocio y mío, y es con lo que tengas, haz lo que puedas, lo mejor que sepas. Esto básicamente representa que dejemos de quejarnos por las cosas que nos faltan, que dejemos de fijarnos en esa herramienta que igual querríamos tener que nos va a generar los mejores resultados y nos fijemos en lo que sí que tenemos a nuestro alcance para hacer cambios, para intentar matizar y transformar esa realidad que ahora mismo no es la que nosotros queremos tener, pero siendo conscientes del momento en el que estamos, ¿no? Pero no te voy a decir esa frase porque es la que siempre repito. Y voy a compartir una que está más alineada con el mensaje que estamos trasladando en este podcast. Y es que todo pasa para algo. Esa frase me la dijo mi mentora una vez y mm, desde que la escuché por primera vez se me quedó grabada. Y trato siempre de extraer ese aprendizaje de cada situación que está ocurriendo en mi día a día, de esa pareja tóxica con la que me toca convivir, con la que me tocó convivir en algún momento de mi vida, de ese cliente que me rechazó, de ese momento que me apetecía llorar y tuve que buscar un hombro en el que llorar de una amiga, o ese momento en el que estoy nervioso porque me mudo. Todo pasa para algo, todas las experiencias que nos vamos viviendo a veces son más agradables y a veces son más desagradables, pero siempre encierran un aprendizaje y son útiles en cierto sentido porque las negativas nos ayudan a ver las positivas y a reconocerlas y a disfrutar cuando corresponde de todas ellas.
Así que no sé si con esta frase tú te sientes también identificada, pero para mí ha sido clave, ¿no? El todo pasa para algo. Bueno, en esa frase, bueno, hace tiempo también comparto, por ejemplo, el todo pasa por algo, viene también del pasado, ¿no? De por Totalmente, algo. Y ahí te quedas en el modo de víctima, en el modo buscando qué pasó en el pasado. Luego, en el para algo, es en el futuro, es constantemente ver el futuro. Pero cuando dices todo pasa porque es lo que tiene que pasar para ver ese aprendizaje, es cuando que te hace como un cambio, ¿no? Porque realmente no hay ni pasado ni futuro, solo está en la cabeza de cada uno de nosotros. Entonces, si dejamos de ver el pasado y dejamos de ver el futuro, nos damos cuenta que es constantemente continuo, pues presente. Entonces, ahí es cuando se disfruta más, ¿no? Porque no es lo que quiero cambiar para mi futuro, sino lo que quiero cambiar en este presente o lo que quiero hacer en este presente. Y eso para mí fue como un clic también en la mente. Es más, ayer, por ejemplo, justamente estaba andando con mi hijo y me acuerdo que me dijo, mamá, mañana vamos a hacer algo, ¿no? Me dijo, pero nos estábamos dando cuenta que con lo que me estaba contando, porque ahora mismo no me acuerdo mucho cómo fue, pero llegó a la conclusión que incluso él me dijo, ¿no? Y mira que tiene 9 años, me dijo, mamá, pero es que el futuro no existe, siempre es el presente. Y es que es verdad, siempre es el presente. Mañana será el presente, pasado será el presente, pero siempre estamos como adelantando un tiempo irreal en nuestra cabeza y ahí es cuando nos quedamos en modo víctima, en modo ansioso por saber qué pasará, en vez de quedarnos en el constantemente presente. totalmente, totalmente. La verdad que el matiz que le pusiste a mi frase me encantó, me encanta. Jennifer, muchas gracias por este ratito compartiendo. Me gustaría que nos dijeras también, por último y por cerrar, cuáles son tus coordenadas, dónde puede encontrarte la gente, dónde pueden saber más de ti, de tu libro, de... Bueno, el libro ya nos dijiste que está en Amazon, la casa del libro, en todos lados. Pero sobre ti, ¿cómo puede la gente saber más? ¿Cómo pueden saber sobre tu programa? Bueno, puedes seguirme en Instagram, tanto en Instagram como TikTok, Facebook y YouTube. Es jenniferbouzas.oficial. Y luego en este caso también, bueno, la página web es jenniferbouzas.com. Pueden encontrarme ahí. Perfecto, pues yo dejaré los enlaces abajo en la descripción de este episodio. A ti, oyente que estás al otro lado, muchas gracias por este ratito. A ti, Jennifer, también muchas gracias por estar compartiendo. Y bueno, yo me imagino que si los oyentes han llegado hasta esta parte, que ha sido casi una hora charlando, quiere decir que esta conversación les ha gustado. Así que como siempre hago, les invito a que sean generosos, que nos dejen en Spotify una valoración de 5 estrellas si les ha gustado y sobre todo que sean generosos con los demás, que si esto les recuerda a una persona que crean que le puede ayudar porque tienen que trascender sus niveles de conciencia o porque hay alguien en su círculo de influencia que crean que esto le puede significar un punto de inflexión, que le compartan el podcast, que le compartan esta historia de Jennifer Bouzas, que por lo menos para mí ha sido súper inspiradora, que hay un montón de facetas que no conocía de ella y que me han encantado descubrir. Y bueno, si a ti también ha sido así, pues sé generoso y compártelo. Jennifer, muchísimas gracias por este rato y ya nos vamos Muchísimas viendo. gracias por compartir y por estar, y de verdad, por esta invitación, me ha encantado. Un besito. Chao, chao. Un besito, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.